Muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a Monseñor, al Padre, a doña Deñarira por haberme invitado a participar en este espacio, pero además también para poder compartir algunas impresiones sobre la política costarricense en un año electoral, y me permití realizar una presentación porque hay unos datos que quiero compartir, y además de eso también algunas frases que a veces viéndolas se nos quedan más grabadas en la memoria. Esta política costarricense en un año electoral tiene que ser entendida en clave cristiana, pero también en clave ciudadana. No podemos ir por la vida simplemente cerrando los ojos o guardando silencio frente a una realidad que, como esta, nos impacta. Y entonces hablamos de cuál es el contexto en el que está desarrollándose la campaña electoral en esta oportunidad. Un contexto de desempleo, de subempleo, de precariedad laboral, de una profunda desigualdad y pobreza que tiene rostro de mujer, principalmente. Unas mujeres que tienen dificultades de acceder no solamente a trabajo digno y bien remunerado, sino que también tienen dificultades de acceder a otros espacios como el educativo, por ejemplo. Regiones desiguales con menos oportunidades de desarrollo y crecimiento económico, altos niveles de violencia y criminalidad como el narcotráfico, los homicidios y también los femicidios. Siguen estando las mujeres presentes ahí también, lamentablemente. Una recomposición de élites empresariales unidas con proyectos económicos neoliberales, que a pesar de que el actual gobernante hablaba de picos con corona, pareciera, según lo que se ha podido determinar en los últimos años, lo único que hizo fue cambiar la corona de cabeza. Impacto de fenómenos climáticos, migración y crisis humanitaria, crisis que afectan más a sectores vulnerables y que provoca desarraigo, exclusión, destrucción de los vínculos de solidaridad social, y que eso tiene entonces además un impacto en el contexto político. El desencanto con figuras políticas, con liderazgos debilitados y cuestionados, con partidos llamados o mal llamados tradicionales, muy fragmentados y débiles, con poca capacidad negociadora, el debilitamiento de las lealtades partidarias o ideológicas y una percepción de corrupción e impunidad. Este sentimiento de descontento, con distintas intensidades según sea la región sociodemográfica, provoca sentimientos de enojo, de desconfianza y de revanchismo. Hay un colega en la Universidad de Costa Rica que ha denominado esto como una democracia vengativa. Y probablemente ustedes lo han escuchado. Qué bueno que les hablo así. Es que yo hubiera querido decirle eso. Ya era hora que alguien le dijera a ese personaje o a esos personajes lo que se merecen. Esa es una democracia vengativa. Y la venganza y el revanchismo no nos conducen a ningún lado. Y queda más que evidente cuando en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica le preguntan a las personas cuál creen que es el principal problema del país. Y hago una trayectoria, una línea histórica desde septiembre del 23, pero resulta que en los últimos 10 años la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y la mala gestión del gobierno son los problemas que cada año la gente percibe como los problemas principales. Cambian tal vez de posición, el 1 pasa a ser el 3, el 3 pasa a ser el 2 y así, pero esos son los principales problemas que aquejan al país. Y eso coincide también con datos del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional, en donde también la seguridad, el crimen, la convivencia, la mala gestión política, la corrupción y los problemas económicos son mencionados como los principales problemas del país. Frente a esto, entonces, podemos entender por qué la desigualdad económica afecta la participación ciudadana en los procesos electorales. Aquellos con menores ingresos, y aquí están seccionados, fragmentados por deciles, y así es como se determina conceptualmente, teóricamente,
la división de la sociedad, aquellos deciles con menores ingresos han visto reducida en un 23% la participación en procesos electorales, o sea, no van a votar. Y aquellos con mayores ingresos, únicamente esa participación se ha reducido en un 3%. O sea, están lo suficientemente cómodos con sus necesidades satisfechas y la participación, digamos que su participación electoral no depende de su bienestar económico. Pero lamentablemente aquellos que sí necesitan de un gobierno eficiente, de un gobierno que responda a sus necesidades, están participando cada vez menos. Y esto es preocupante, porque si vemos la calificación que se le brinda a la administración Chávez Robles en el último año en distintas áreas, podemos ver, yo soy docente universitaria, yo podría decir que no pasan el curso, están aplazados, porque ni siquiera un 7 tienen. Y una de las principales preocupaciones, que es la seguridad ciudadana, tiene un 5.26 de calificación, por eso está marcado ahí en rojo. Nos habla también de que hay una confianza ciudadana en algunas instituciones que además este presidente ha tratado de dinamitar la confianza y la legitimidad. Pero resulta que ustedes ven ahí también donde está la Iglesia Católica encima en credibilidad del propio gobierno de la República y de otras instancias. Esta es la coyuntura, ese es el contexto en el que un proceso electoral, un nuevo proceso electoral se está desarrollando. Y estas elecciones nacionales nos llevan también a considerar desde la academia cuál es la importancia que las personas le dan al voto. Y resulta que hay casi un 70% de personas que consideran que votar en las elecciones nacionales influye en la solución de los problemas del país. Esto de entrada nos pone ya con una responsabilidad que no podemos evadir. Si tenemos claro que votando logramos transformaciones, cuidado, porque aquí hay que saber a quién le estamos dando el voto. Leer cuáles son las propuestas, si son realizables o no, porque es muy fácil vender humo, ¿verdad? Decir que se van a cambiar muchas cosas y no se hace. Tenemos 20 alternativas distintas. Cuidado con esto también, porque más partidos políticos no hacen una mejor democracia. La calidad de la democracia no mejora por la cantidad de partidos políticos que participan, mejora por la calidad de las personas que ponen sus nombres a discusión pública. Aquellas personas que tienen no solamente las atribuciones, sino las características para generar acuerdos, para establecer espacios de diálogo y de negociación, no aquel que grita más, no aquel que violenta más, no aquel que agrede más. Y si vemos los niveles de abstencionismo, estamos valorando que hay cerca de un 70% de personas que todavía no están decididas a votar. Y de esas personas indecisas, tampoco es casualidad, ya que les estaba diciendo que no hay acceso de las mujeres al mercado de trabajo en igualdad de condiciones para recibir salarios dignos, no hay tampoco política pública que acompañe a las mujeres cuando deciden ser mamás y salir a trabajar. Además, no hay un apoyo del Estado para redes de cuidado, para guarderías, para que los horarios en los que los niños y las niñas se quedan en esas guarderías, la mamá no tenga que pedir permiso a su jefe para salir en carrera antes de que le dejen al chiquito en la calle. No hay alternativas, entonces no es casualidad que sean las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, ¿verdad? Entre 18 y 34 años, mujeres jóvenes, las que en este momento no sepan por quién votar, y no se les puede culpar, porque además de eso tampoco hay política pública para defenderlas de la violencia y de la agresividad y de que las maten, no solamente por el lugar en el que están o por cómo están vestidas, porque eso es parte de los mitos que se producen, porque las matan. Estas mujeres no encuentran desde el gobierno y desde el Estado respuestas a sus necesidades. Y entonces, también adicionalmente a eso, las razones por las que las personas no han decidido su voto, según el Instituto de Estudios en Población de la UNA, un 60% dice que le falta información para elegir por cuál candidato o candidata a votar. Y aquí les voy a facilitar una herramienta que con la ayuda de las universidades públicas se ha construido a lo largo del tiempo,
que hace un par de semanas publicó el último informe, que es un diagnóstico maravilloso de la situación del país, que lejos de dañar la credibilidad de los gobiernos, lo que trata de hacer es contribuir a los diagnósticos de los problemas nacionales. Y me refiero al Estado de la Nación. VotemosCR.com es una estrategia, una herramienta que lo que busca no solamente es poner al alcance de la ciudadanía la información de los partidos políticos y las propuestas de gobierno, sino que tiene una herramienta que es una especie de juego para saber cuáles de las candidaturas están más cercanas a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Son 20 preguntas, ahí está el votómetro, ustedes nada más le dan clic en ese dispositivo, en ese cuadrito azul, y les lleva a unas preguntas que deben de contestar sí o no. Esas preguntas ya fueron respondidas por las candidaturas. Al final, al responder todas esas 20 preguntas, les dan un porcentaje de similitud. Un 20% con tal candidatura, un 90% con aquella, y nos podemos dar cuenta que en la mayoría de los casos coincidimos en temas que son relevantes, que son fundamentales. Y luego también hay un espejo para contestar también qué tanta fraternidad y solidaridad tenemos como país y como comunidad. Dependiendo de las respuestas, entonces sabemos qué tan solidarios o solidarias somos con respecto a necesidades que tal vez no tenemos nosotros o nosotras puntualmente, pero sí gente que conocemos. Y entonces esa es una muy buena herramienta que les invito a visitar para que puedan también valorar qué tan cercanos están algunas de las propuestas. Cuidado, porque esta fragmentación y esta volatilidad electoral, o sea que no sabemos por quién votar o que no tenemos claro todavía cuál es la candidatura o el partido político que más nos convence, habla más de necesidades insatisfechas que a veces son inteligentemente instrumentalizadas por los partidos políticos. Y entonces ustedes los van a escuchar a muchas candidaturas. Dios primero, tal cosa. Y es que gracias a Dios que tal cosa. Es que si la Virgen tal, ¿verdad? Eso es instrumentalizar la fe, porque están tratando de utilizar aquellas cosas que para nosotros son tan queridas, pero además que en la que creemos y que respetamos tanto, y están tratando de acercarse falsamente a las ideas y a las posiciones que nosotros tenemos con mucha claridad de lo que debe ser un país cristiano. La gente anda viendo cómo resolver sus problemas y sus preocupaciones. Por eso es que a veces pasan de un partido a otro sin detenerse a pensar en religión o ideologías. Y les doy un ejemplo. En Limón, por ejemplo, han pasado a votar por Liberación Nacional, por la Unidad Social Cristiana, que podríamos decir partidos de centro, ¿verdad? Más o menos, a votar por el Movimiento Libertario, mucho más a la derecha, con posiciones mucho más rígidas en cuanto a lo que el Estado no debería hacer, a votar por el Frente Amplio, un partido de izquierda, a votar por partidos religiosos como Nueva República y a votar por el populismo en las pasadas elecciones. Así de loco podríamos decir, ¿verdad? Desde la ciencia política no podemos, desde las ideologías no podemos entender ese comportamiento, pero si lo hablamos desde el punto de vista de las necesidades, podemos entender entonces que lo que anda buscando la gente es quién le resuelve los problemas, cómo hacen para que alguien se detenga con claridad, con honestidad, con transparencia, para decir, ok, este problema es demasiado complejo para resolverlo solamente desde un lugar. Busquemos una mesa de diálogo, busquemos cómo afrontar ese problema. Y aquí no podemos olvidar algo que es importante. Primero, en el 2014, quien quedó electo presidente no estaba en los 2 primeros lugares de intención de voto, era el 4. 4 años después, estaba en el 6º lugar, el que quedó presidente de la República. Hace 4 años, el señor Chávez tampoco lideraba la intención de voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente quien sea presidente o presidenta de la República no sea necesariamente
quienes están hoy en el primero o el segundo lugar, después de los indecisos, claramente. Esa indecisión es la que puede generar un cambio en la intención de voto en enero. Lo que hagan las candidaturas y sus partidos de aquí a enero es importantísimo para convencer a esa gente que todavía no se ha decidido de cambiar esa indecisión, de esa no tengo por quién votar, luego de una revisión detallada y de escuchar lo que están proponiendo. De nuevo, no nos dejemos guiar solamente por quien habla muy bonito. Pensemos en si esas propuestas que están señalando conducen a algo, o sea, están aterrizadas, podríamos decirlo más coloquialmente. Si están resolviendo algo o nada más dicen, sí, es que la pobreza y es que necesitamos más fuentes de trabajo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Con qué sectores? ¿Cuáles son las propuestas? Y ustedes desde sus comunidades tienen muy claro cuáles son los problemas que más requieren solución. Las preferencias de las personas que quieren ver en la figura de un presidente o presidenta de la República, con experiencia empresarial, con experiencia política, casi un 90% cada una, y que represente un cambio. ¿Qué significa el cambio? Lo hemos escuchado en las últimas 4 campañas electorales. A muestra un botón. Esta fue la del 2014. Costa Rica, elecciones por la continuidad y el cambio. Desde el 2014 estamos oyendo esa palabra una y otra vez. Ahora hay uno que dice además la continuidad del cambio, que tampoco sabemos qué significa eso. ¿Cambiar qué? ¿Personas? ¿Actitudes? ¿Decisiones? Ojalá el cambio significara transformar la manera en la que estamos discutiendo, en la que estamos, que no estamos dialogando, que no estamos poniéndonos de acuerdo para resolver esos problemas de los que les hablaba al principio. Pero seguimos hablando de un cambio como un concepto vacío, o un concepto que no tiene ningún asidero real, no es práctico. Han cambiado de personas, de partidos políticos, y las cosas siguen exactamente igual. Ese cambio tiene que conducir a algo. Qué pena, porque creo que me voy a pasar unos minutos, pero es que quiero hablar aquí, que es parte de una solicitud además expresa, cuál es nuestra responsabilidad como católicos. Y aquí tenemos que pensar primero en el Señor de señores. ¿Dónde estaría Jesús? ¿Qué estaría diciendo? ¿Estaría callado? Allá escondido. Mejor no digo nada para no ofender. Mejor no hablo para, ¿verdad? Es que mejor, si yo voy a decir algo, Jesús no era ese. Jesús decía, y bueno, el que le caía el guante, como decimos, ¿verdad? Y a veces el Señor era, pero lapidario, y era duro, y era firme, pero además consecuente, porque él sabía que lo que estaba diciendo iba a impactar muy duramente. Y bueno, terminó como ya sabemos que terminó, porque evidentemente a los grupos de poder y a los grupos políticos de la época no les gustaba que le estuviera diciendo. Como el ejemplo que nos dieron nuestros señores obispos esta semana, enmendando la plana y diciéndole, nosotros no vamos a caer en provocaciones porque la Iglesia Católica no está del lado de la violencia. Entonces, nuestra responsabilidad como católicos pasa por recordar esto que además tan sabiamente nos señalará Jesús. Somos sal y somos luz. Y la luz nos esconde. Y si hacemos la comida, por cierto, quien hizo los tamales estaban deliciosos y tenían el punto de sal perfecto. ¿Qué pasa cuando se nos pasa de sal o cuando no le ponemos sal a la comida? Lo mismo pasa con nosotros, como católicos. Si no estamos presentes en las discusiones, no estamos poniéndole la sal que necesita esto. Nuestros obispos esta semana nos dijeron con claridad qué tanta sal hay que ponerle a esta receta para cocinar una nueva Costa Rica. Y tenemos que iluminar aquellos espacios donde nadie quiere hablar del tema. Es que yo lo veo desde el punto de vista de una persona docente universitaria, que siempre dicen en los espacios universitarios no está siempre Dios presente. Déjenme decirles que sí está presente si nosotros lo llevamos. Y ha sido mucho de solamente quiero terminar con esto.
recordando el mensaje de nuestros señores obispos, y aquí quiero ser muy enfática en que nos hablan de amor a la patria, de responsabilidad, de asumir un compromiso, por el país, por esa sociedad que queremos, que necesitamos construir. Y aquí nos dicen también, voy a avanzar acá, para que vean además quiénes nos dicen qué cosas. Su Santidad Pablo VI, Su Santidad Juan Pablo II, Su Santidad el Papa Francisco. Cada uno de los papas que han antecedido al que hoy tenemos nos han recordado nuestro deber en conocer cuál es el contenido y la opción que tenemos que asumir como personas que también, como católicas, somos seres políticos. El Papa Juan Pablo II, que nos recuerda también que debemos asumir activa, responsable y generosamente una participación en la construcción de nuestras sociedades. Y el Papa Francisco también nos recordaba en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz número 52, que la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse en una forma eminente de caridad. Y yo lo diría además de fraternidad. Un minuto y cierro. Significa entonces que tenemos que asumirnos como personas que vivimos en una sociedad que requiere de nuestras mejores capacidades, que no podemos guardar silencio, que no podemos hacernos de la vista gorda, como decimos siempre, que no podemos volver a ver para otro lado, y que tenemos que asumir esa responsabilidad de la que nos hablaba Jesús, de mantener nuestra identidad más allá de los espacios en donde nos desarrollamos. Tenemos que hacer comunidad, tenemos que hacer fraternidad, y no es que solo yo resuelvo mis problemas y a ver cómo lo resuelven los demás. El Papa Francisco, y con esto cierro, en la encíclica Fratelli Tutti nos recordaba: se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros hacia mirar adelante. Creo que esa es nuestra responsabilidad. No podemos cerrar los ojos, no podemos guardar silencio y tenemos que asumir ese compromiso que como cristianos y seguidores de Jesús no podemos delegar ni podemos descuidar. Muchas gracias.